Bendiciones, hermanos, buenas tardes, que la paz del Señor esté con ustedes, en su hogar, en su familia, en sus ministerios. Quiero compartirles esta palabra que el Señor me ha ministrado a mi vida para ustedes. Anoche estuve orando por todas las peticiones, hoy también, por todas sus peticiones y por cosas que ustedes tal vez no saben que necesitan pedir, pero que el mismo Espíritu sabe pedir como conviene. Por eso debemos orar en espíritu y en verdad, porque solo Dios sabe qué es lo que necesitamos y nos conviene. Y en realidad hay una sola cosa que el cristiano necesita de verdad para solucionar todas las otras. Hay una sola cosa que debemos pedir con fervor, porque si tenemos eso, todo se va a solucionar en el nombre de Jesús. Quiero leerte este texto bíblico de Juan 11, del versículo 38 en adelante. Dice así: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos en alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Vamos a dejar ahí para que pueda yo ministrar a través de esto que el Señor me hablaba del versículo 40 que dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y hoy podemos ver que en el pueblo cristiano falta fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y como la palabra de Dios no está siendo predicada como debe ser predicada, una palabra consistente, una leche no adulterada, un evangelio puro, como no se está siendo predicada la palabra como corresponde, el pueblo no puede recibir la fe que necesita recibir. Hoy en día vemos que los mensajes son muy motivacionales, todo wow y todo wow, qué tremendo y qué gloria. Pero en realidad el pueblo está recibiendo el conocimiento y la fe que tiene que recibir a través del mensaje para tener un cimiento sólido y estable sobre su vida. Recordemos que la palabra de Dios dice que la casa que está con buenos cimientos hechos, aunque vengan tempestades y la golpeen, no caerán. Pero aquella casa que no está fundada sobre la roca, como dice la palabra de Dios, que está fundada sobre la arena, sobre cosas que no son de Dios, sobre ideales o pensamientos humanos, van a venir las tempestades y las van a destruir. Por eso hoy podemos ver tantos hogares y ministerios rotos, tantas vidas derribadas, porque los mensajes, las prédicas de hoy son muy motivacionales, son para exaltación propia de la persona, del hombre o la mujer, del apóstol o el profeta o el ministro o el pastor, pero tal vez no está transmitiendo un mensaje de fe, porque lo que en realidad el pueblo debe tener como primordial cosa en su vida es fe, porque si no le creemos a Dios, hermanos, entonces ¿de qué nos vamos a agarrar? La fe tiene que ser sólida en nosotros, verdadera. Por eso muchas veces se prueba por el fuego, para que se caiga todas aquellas cosas que no convienen. Es la certeza de que vamos a recibir algo que no vemos aún. Eso es la verdadera fe. Una confianza ciega en el Señor. En este caso, Lázaro estaba muerto. Y sus hermanas le decían a Jesús: Él está muerto y es de ya. Si hubieses estado aquí, tal vez esto no hubiese pasado. No entendiendo que Dios se puede glorificar en cualquier área, por más que parezca muerta al punto de que ya no puede haber un retroceso, porque Lázaro llevaba 4 días y el cuerpo estaba en descomposición. Estaba puesto en una tumba, estaba tapado con una piedra, parecía ya imposible de resucitarlo ante los ojos humanos. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo realmente imposible para el Señor? Hermano, yo he visto tremendos testimonios. En mi Facebook hay puesto un testimonio de mi abuelo que pasó un día entero en coma. Su cuerpo, antes de caer en coma, se preparó para morir, se vació por completo, empezó a delirar, a ver cosas que no existían. Todo lo que pasa antes de una muerte. Luego entró en un coma profundo y los médicos ya no pudieron despertarle, dándole así prácticamente por muerto para ponerle un suero y terminar desapareciendo los latidos de su corazón. Aparentemente había tenido una ACV tan profundo que había quedado como en un estado vegetativo.
Pero esa noche que lo dieron por muerto, fui yo con él. Y me quedé ahí con mi tía y una mujer más esperando su deceso y oré gran parte de la noche y le pedí al Señor misericordia y amor y oré para que su alma sea salva. Para la sorpresa de todos, al otro día mi abuelo resucitó. Tengo los mensajes, he contado el testimonio en el Facebook. Se levantó, comió, tomó agua, empezó a cantar, empezó a chiflar. Y de estar muerto, hoy anda en su auto paseando por todos lados. Mi abuelo tenía una enfermedad bastante fuerte, pero Dios está poniendo su mano. Él no quiso recibir oración, ni tampoco al Señor, pero Dios obró conforme a mi fe. Sé que si Él le recibe, Dios puede seguir obrando grandemente en su vida. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios hizo semejante cosa? Toda la familia creyó en el poder de Dios y reconoció que había sido a causa de las oraciones que había hecho. A algunos les cuesta creer y otros se están animando a creer en Dios. Pero Dios necesitaba hacer una demostración de su poder para que dejaran de verme a mí y vieran a Dios, porque así veían a Jesús como el hijo del carpintero. Hijo de fornicación le decían porque no creían que había sido concebido por el Espíritu Santo en María. Entonces ellos pensaban que el hijo del carpintero, que había sido concebido por medio de fornicación, no podía ser Dios y tampoco podía hacer los milagros que decían que hacía. Por eso en su propia tierra no pudo recibir honra, lo dice la palabra, no hay profeta sin honra, si no es en su propia tierra. Muchas veces a mí me ha pasado, hay grandes testimonios de sanidades impresionantes que Dios ha hecho a través de mi vida, de creaciones de órganos, sanidades de enfermedades incurables, cosas tremendas, pero muchas veces la gente me mira como esa Melissa que va a hacer los mandados y la esposa del peluquero Javier y no le dan la honra a Dios de decir, esta es una sierva de Dios que Dios actúa con poder en ella. Pero cuando me muevo a otro lugar, glorifican y exaltan al Señor, entonces Dios puede hacer grandes milagros. Y así Dios obra y hace, pero el pueblo tiene fe, el pueblo está clamando. El Señor me decía, si tan solo se tomaran tiempo para pasar en mi presencia, clamando y pidiendo con fe, yo respondería a cada una de sus peticiones, porque es una promesa que Dios hizo, y todas las promesas son hechas en el sí y en el amén. Eso es una verdad bíblica. El Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice su palabra. Si Él te dijo que si tú crees verás la gloria de Dios, es así. Ahora el problema es si tú crees o no. Si te falta fe, pídesela. La palabra de Dios dice, quien le falte fe, pídala, en medida apretada, en medida remecida, pero pídala, porque sin fe no podemos hacer nada. Sin fe Dios no puede operar en ninguna vida. La persona que tiene fe lleva todo a la oración. La persona que tiene fe lleva todo a la intercesión y está seguro que Dios va a poner su mano, sea hoy, sea mañana, sea cuando sea, pero tiene la certeza y la seguridad de que Dios va a responder, que le va a conceder la petición de su corazón. Esa es la fe. Que aunque vengan tempestades y golpeen tu casa o tu barca, tú sabrás que el Señor se va a levantar con justicia y va a callar las tempestades, va a cesar los vientos contrarios. Esa es una fe inquebrantable, una fe sólida. Sabes, Pedro tenía un gran llamado, el apóstol Pedro tenía un gran llamado. Sobre él iba a ser edificada la iglesia de Jesucristo. Dijo, Pedro, sobre ti será edificada mi iglesia, sobre esta piedra será edificada mi iglesia. Pero en realidad el Señor le decía a Pedro, Pedro, pero su nombre era Simón. Y sabes una cosa, el nombre Simón significa junco delgado, pero el nombre Pedro significa piedra. Y muchas veces los cristianos son como un junco delgado. Las fuertes tempestades los hacen doblegar de aquí para allá, los hacen doblegar continuamente. Y deben dejar de ser un junco delgado para ser una piedra sólida, porque la palabra de Dios dice que Dios nos hará inquebrantable como el diamante, inconmovibles como la roca. Una fe que a través de circunstancias nunca se quiebre, nunca se doble, nunca se parta ni se caiga. Dios quiere una fe tan sólida
que aunque se levante las tempestades más crueles de los mares o de los vientos, tú permanezcas firme dándole gloria a Dios sabiendo de que Él te va a sacar de ese tiempo angustioso. Sabes, cuando Pablo y Silas estuvieron en la cárcel, ellos no se quebrantaron por miedo, por sentirse mal. Ellos no dejaron su fe. Ellos glorificaron a Dios, cantaron himnos y Dios mandó abrir esas cárceles. Muchas veces la gente no se toma el tiempo para dedicarle alabanza y adoración al Dios vivo. Daniel, el profeta Daniel dice que 3 veces se postraba a orar y siempre mirando por la ventana de su recámara a Jerusalén, aunque estaba en la cautividad en Babilonia, estuvo por 70 años. Y él recordaba su ciudad con tanto amor y él se postraba ahí, su fe era sólida, estuvo 70 años cautivo en Babilonia. Fue tomado a los 15 años para ser llevado ahí y el rey Nabucodonosor lo quería educar con sus culturas y sus costumbres para que él reeducara a otros judíos, pero él mantuvo su fiel fe y fue recompensado, puesto en lugares de privilegio y de honor por causa de retener su fe, porque quien pone primero a Dios y en un lugar de privilegio a Dios, Dios lo pone a él. Dios honra a quien le honra. Y él se tomaba ese tiempo 3 veces al día y se postraba a adorar hacia Jerusalén y a levantar oración de intercesión por el pueblo. Y muchas veces pedimos a Dios, pedimos, pero nos tomamos el tiempo para levantar adoración y alabanza al Dios vivo. Nos tomamos el tiempo para orar y pedir todas las cosas en el nombre de Jesús que serán hechas porque es su promesa. Cuando vienen los problemas, las circunstancias, las tempestades, ¿le creemos al Señor o dejamos que esas tempestades nos ahoguen, nos derriben, nos despedacen? Hay vidas que están despedazadas por las tempestades. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe que después promulgamos con nuestra boca porque somos buenos para enseñarle a otros de que deben creer, de que deben confiar en Dios, pero cuando nos toca a nosotros realmente lo que predicamos lo vivimos? Lo dice alguien que vive lo que predica. Por eso la palabra impacta y llega, porque vivo lo que predico. Soy testigo fiel de que Dios me ha sacado de las más fuertes tempestades. Gracias a su misericordia y a su poder me ha rescatado mi vida del hoyo, me ha librado de la muerte, de la enfermedad, me ha sacado de cosas terribles, porque aunque todos me decían que no y parecía que era una avalancha de problemas y de males, parecía que el infierno entero se había levantado en mi contra, yo decía: y pelearán contra mí, pero no me vencerán, porque tú estás conmigo, Señor, tú pelearás por mí. Tu vara y tu callado me infundirán aliento y tú vas a aderezar mesa en presencia de mis angustiadores. Siempre clamaba con textos bíblicos porque en realidad la espada son los textos bíblicos. ¿Cómo vamos a pelear una batalla? ¿Cómo nos vamos a postrar a orar si no sabemos la palabra de Dios para pelear con ella? Si no tenemos un buen escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno y que llegue al fin del día y podamos estar en pie, hermanos, porque los dardos de fuego del maligno nos quieren derribar con miedo, con frustración, con cosas que no son de Dios. Pero si tú tienes ese escudo de fe, por más que el enemigo envíe los más peores dardos que tenga, los más terribles, tú permanecerás en pie terminado el día. ¿Dónde están las sandalias del Evangelio de la paz? Camina sobre y en la palabra. ¿Dónde está la coraza de justicia? Ciñe tus lomos con la verdad. Ponte el yelmo de salvación, entiende, comprende con sabiduría el Evangelio. Utilízalo porque la iglesia fue investida con poder de lo alto. Dice la palabra de Dios: y cuando venga sobre vosotros mi Espíritu Santo, vendrá poder de lo alto. Algunos dicen: pero yo no hablo en lengua, no tengo el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: nadie me dice Señor si no es por mi Espíritu Santo. Hermano, una cosa es una manifestación en lengua, una profecía, otra cosa es que Dios no mora en ti a través de su espíritu. Hermano, acostúmbrate a postrarte y a clamar con fe. Pelea tus batallas, dale guerra al enemigo.
Porque si tú no creces en fe y tú no peleas tus batallas una y otra vez, serás arrastrada y arrastrado por el enemigo por donde quiera y va a hacer contigo lo que quiera, porque sabrá que siempre estás dependiendo de la oración de otra persona y que nunca te postras tú a pedir con fe. Hay momentos y hay circunstancias en los cuales uno debe pedir oración porque su alma está agonizando, y hay otras en las cuales tú debes postrarte y pelear tu batalla tú para ir creciendo en fe. Ahora, ¿le crees a Dios cuando oras? ¿Sabes por qué los cristianos no creen a Dios cuando oran? Porque cuando se postran les redarguye el espíritu de que no oran, de que están en pecado, de que no viven a Dios de verdad, de que no le buscan. Entonces, cuando el Espíritu de Dios te redarguye, tú debes postrarte, humillarte, pedirle perdón al Señor, alabarle, bendecirle, restaurar tu comunión con Dios y pedirle, porque por más difícil que sea tu situación, Dios puede solucionarla. Si tienes una situación en tu vida que está como muerta, tu matrimonio, tu vida espiritual, tu ministerio, tus hijos, lo que sea, Dios lo puede resucitar. Porque Él es un Dios de vida y no de muerte. Y todo lo que Él toque vivirá y florecerá. Por eso con esta palabra yo quiero ministrar a tu corazón. Y que el Señor haga grandes cosas contigo. Y oro esta tarde para que esta palabra haga un impacto en tu vida y tú puedas creerle y puedas ver la gloria de Dios. Padre, en esta hora yo oro para que mis hermanos del grupo puedan tener una fe verdadera. Padre, quien no la tenga, en el nombre de Jesús, añádele fe remecida, en medida remecida y apretada. Padre, clamo para que no falte la fe en ninguno de ellos. Enciende, eterno Dios, el fuego de tu espíritu. Impártele fe para que te busquen, para que clamen y reciban. Padre, reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de duda y de incredulidad. Lo reprendo y lo echo fuera en esta hora y te pido, eterno Dios, que tu Espíritu Santo añada fe, tome las peticiones de su corazón y todo sea hecho en el nombre de Jesús, en el sí y en el amén sea hecho. El que necesita sanidad sea sanado, el que necesita libertad sea libertado, el que necesita bendición sea bendecido, el que necesita prosperidad sea prosperado. En tu nombre, Señor, clamo para que tú tomes cada una de las peticiones y las respondas, Padre, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Yo lo creo. Amén y amén. Hermano, te quiero bendecir esta tarde con esta palabra y que la paz del Espíritu Santo abunde cada vez más en ti y en mí para su gloria. En el nombre de Jesús me despido en esta tarde. Amén y amén.